en esta tarde. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Alberto Zapata Herrera. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia, nuestro capacitador nacional, es bastante conocido ya a nivel regional. En esta oportunidad nos va a tratar el tema de hipertensión gestacional. Bienvenido, doctor Zapata. Vamos a iniciar ya con esta capacitación programada para el día de hoy. Adelante. Buenas tardes, Zoila. Buenas tardes a todos los participantes. Un saludo también al doctor Tarem. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante y que produce bastantes problemas, no solamente desde el punto de vista de la emergencia obstétrica, sino de las complicaciones que se dan cuando se presenta esta patología, ¿no? Porque no solamente viene acompañada de hipertensión, sino también puede venir acompañada de otras alteraciones en la salud de la paciente, como por ejemplo puede ser una hemorragia cerebral, un problema de estructura hepática, puede ser un desprendimiento de placenta. Entonces, estas complicaciones son las que producen la mayor mortalidad cuando se presenta la enfermedad hipertensiva del embarazo. Bien, entonces vamos a iniciar. Y a esto lo resumimos como hipertensión gestacional. Recordar que gran parte de estas presentaciones no son académicas, sino son prácticas. O sea, lo que tenemos que tener presente fundamentalmente cuando la paciente llega al establecimiento de salud, ya sea del primer nivel, del segundo o del tercer nivel. Entonces, lo que tenemos que es actuar inmediatamente para evitar las complicaciones de estas pacientes. Todas las enfermedades tienen un curso clínico y la hipertensión gestacional no se libra de este curso clínico. Y cuando nosotros vemos la hipertensión arterial, comenzamos a ver el aumento de peso. Este aumento de peso precede a cualquier sintomatología, ¿no?, en el curso clínico de la preeclampsia, ¿no? Luego de esto se va presentando el edema, luego la hipertensión en la magnitud que pueda hacer, después viene la proteinuria y por último se presenta la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome G. Claro que muchas veces no se presenta como nosotros queremos con la proteinuria, ¿no?, como se pueda ser tan patológica, sino que con proteinurias pequeñas pero con hipertensión, entonces ahí vamos a tener la complicación. Entonces vamos a ver primero los parámetros clínicos. Los parámetros clínicos, y uno de los primeros parámetros clínicos es el incremento de peso. Lo que siempre hay que tener presente es que un incremento normal de peso, ¿no?, es entre 300 y 500 gramos. Es normal. Un peso menor de 300, ¿no?, o mayor de 500 va por un peso anormal. Y para eso tenemos que graficarlo. O sea, no hay que dejar graficar, ¿no? Como vemos nosotros tenemos que graficar los pesos. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una paciente en el control prenatal, debemos de graficar. Bien. Entonces, por eso tenemos estas gráficas, y estas gráficas nos pueden decir cómo es el incremento de peso durante la gestación de esta paciente que nosotros tenemos. Pero también a eso tenemos que agregarle la albuterina, porque algunas veces estos fetos no crecen, ¿no?, en el tamaño debido. El otro parámetro clínico que hay que tener presente es el edema. Entonces, nosotros
audio, doctor Zapata? No, el compartir no está compartiendo. Sí, sí estamos mirando, doctor. Parámetros clínicos del edema, dice. Pero no sale acá el compartir. Bien, bueno, pues lo voy a usar así. Bien, entonces nosotros evaluamos el edema. Evaluamos el edema, ¿no? En la parte interna de la pierna, o sea, a la mitad de la parte interna de la pierna. Entonces vamos a presionar. Y nosotros no vemos el edema, solamente presionamos, no vemos a la presión, no vemos el hundimiento o la fovea, pero pasamos nosotros el dedo y sentimos el hundimiento. A eso le llamamos edema una cruz. O sea, edema solamente perceptible al tacto. El edema de dos cruces es aquel edema evidente, ¿no? No hay que presionar, no hay que hacer fovea, sino que es evidente. Generalmente la paciente dice que ya no puede usar sus zapatos, ahora tiene que usar zapatillas grandes o las sandalias. Cuando hablamos de tres cruces, es el edema de miembros inferiores acompañado de edema de miembros superiores. ¿Y cómo determinamos el edema de miembros superiores? Porque la paciente en la mañana siente que sus manos están adormecidas, que muchas veces no las puede cerrar y que las siente agarrotadas. Y además, cuando le preguntamos ¿y cómo siente su cara?, la cara siente que les tiene. Entonces, tenemos edema de miembros inferiores, miembros superiores el audio, y de cara. ¿Aló? ¿No hay audio? ¿Hay audio? ¿Aló? Se escucha, doctor, Sí. ahora sí. Bien. Sí. Entonces, ahora llamamos cuatro cruces o anasarca a aquellas pacientes que vienen con edema de miembros inferiores, miembros superiores, cara, y se puede acompañar de edema vulvar, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico o asperema cerebral. Otro parámetro clínico que es muy importante es el de hipertensión arterial. Acá no voy a hablar de severidad de la hipertensión arterial, solamente vamos a hablar de hipertensión arterial. Entonces, ¿a qué llamamos hipertensión arterial? Aquella presión arterial mayor o igual de 140/90 o una presión arterial media mayor o igual de 106. Recordarse que la presión arterial media es la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica entre 3, más la presión diastólica. Entonces, es muy importante que sepan la fórmula, porque a veces no se sabe la fórmula y por tanto no podemos tener a precisión la medida de la presión arterial. En algunos casos, la presión arterial puede ser menor de 140/90, pero sin embargo, puede haber un incremento de 30 o más de 30 en la cifra sistólica y de 15 o más de 15 en la cifra diastólica sobre los valores basales. Por ejemplo, hasta el quinto control prenatal, mi paciente tenía una presión arterial de 90/60. En el quinto o sexto control, ella hace presiones de 120/80. Es decir, se incrementó en 30 la presión arterial sistólica y en 20 la presión arterial diastólica. Ahí estaríamos hablando de hipertensión arterial. Igualmente, con presiones arteriales medias menor de 106 puede existir un aumento de 20 o más de 20 en comparación con estas cifras basales de la presión arterial media. Otro parámetro que es importante que tengamos en cuenta es la proteinuria. Y la proteinuria a veces se realiza mediante la tira reactiva. Lo que hay que tener en cuenta es el valor de 0.3 gramos en la proteinuria.
este valor me dice que es una proteinuria positiva en los casos de preeclampsia. Y si tenemos ácido sulfosalicílico, ver las dos cruces. En dos cruces nosotros ya estamos diciendo de que es positivo para el ácido sulfosalicílico de proteínas. Otro parámetro que nosotros tenemos que tener presente son los parámetros de reflejos óseo-tendinosos, el reflejo, por ejemplo, patelar. ¿No? Es muy importante el reflejo patelar porque me va a servir para hacer el diagnóstico de severidad, o sea, de preeclampsia severa, y además también para hacer el monitoreo con sulfato de magnesio. Entonces, 0 son reflejos que están ausentes. Una cruz es hiporreflexiva. 2 cruces es un reflejo normal. 3 cruces es hiperreflexia. Y 4 cruces es clonus. O sea, es un reflejo exacerbado, pero además este reflejo no cesa. O sea, es un reflejo que no va a cesar. Entonces, también los reflejos óseo-tendinosos son muy importantes. El otro parámetro es la diuresis. Igualmente, la diuresis también es importante porque también me va a ayudar a el manejo con el medicamento que es el sulfato de magnesio. Entonces, para nosotros decir que una paciente tiene oligoanuria, basta con que el gasto cardíaco debe ser menos de 30 mililitros por hora, ya sea mediante catéter vertical o con un sonda Foley. Hay parámetros de laboratorio, por ejemplo, para síndrome GEL, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer preeclampsia, como hemos visto en los parámetros anteriores, son parámetros clínicos. El diagnóstico es clínico. Sin embargo, cuando nosotros queremos, o sea, determinar el síndrome GEL, estamos hablando de algunos parámetros de laboratorio que tenemos que tener presentes. Y 2 parámetros que son fundamentales, que me van a demostrar hemólisis mediante laboratorio, que es la deshidrogenasa láctica y la bilirrubina total. Otro de los parámetros de laboratorio que me pueden indicar que existe hemólisis puede ser el frotis de sangre periférica, y en el cual voy a tener formas anormales, es decir, voy a tener testistocitos, equinocitos, células en barril, células en media luna, etcétera, etcétera, que me lo puede dar inmediatamente el laboratorio. Otro de los parámetros de laboratorio que tenemos que tener presente es el perfil hepático, son las transaminasas. Y acá ustedes deben de ver, en estas transaminasas, deben de ver que nosotros decimos que hay un aumento evidente de transaminasas si el valor máximo normal que me dice el laboratorio ha duplicado. Por ejemplo, en el caso de la transaminasa, cuando me dice que el valor es entre 4 y 20, con una transaminasa de 40, ya yo estoy diciendo que es evidencia de un aumento de la transaminasa. Las plaquetas también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente las plaquetas son de mayor de 150.000, ese es el valor normal. Algunos dicen que puede ser 100.000, pero en nuestro país el manejo con plaquetas es muy difícil. Ahí existe o no existe muchos paquetes de plaquetas en los laboratorios. Por tanto, el valor de 150.000 es un valor que está apropiado. Ahora, cuando las plaquetas bordean los 150.000, son plaquetas que se van a consumir muy rápido, o sea, demasiado rápido. Por ejemplo, si yo tengo una paciente en este momento con 160.000 de plaquetas, posiblemente mañana, a esta misma hora, tengamos a la paciente con 80.000. A
A medianoche posiblemente sean 40.000, en la madrugada sea 20.000 y en la mañana siguiente pueden ser 5.000. Estas plaquetas, cuanto más se acercan a 150.000, son plaquetas que más rápido se consumen. En cuanto a los parámetros por imágenes, como las ecografías pélvicas o de repente también la tomografía, en los casos de presunción de que existiera hemoperitoneo, ya sea por un hematoma subcapsular hepático o también a veces puede ser por un desprendimiento prematuro de placenta común en estos casos. Solamente si el ecógrafo se encuentra a la cabecera de la paciente y su condición hemodinámicamente es estable, puede permitir el traslado hacia otro ambiente. Si es que esto no es posible, el ecógrafo debe estar a la cabecera de la paciente. Hemos hablado ya de los factores clínicos, los parámetros de laboratorio, pero también tenemos que evaluar cuáles son los factores de riesgo que pueden acompañar a esta paciente. Entonces, dentro de los factores de riesgo están, por ejemplo, los individuales, como son de edad materna menos de 20 años, mayor de 35 años, primiparidad o gramutiparidad, periodos intergenésicos largos, mayores de 10 años, embarazo en la nueva pareja sexual, antecedente de hipertensión gestacional en embarazos anteriores, abortos, óbitos, a repetición, obesidad, también es un parámetro, ¿no?, que puede ser un factor de riesgo. Entre los psicosociales tenemos la violencia intrafamiliar. Sabemos que cuando hay una violencia intrafamiliar, por ejemplo, psicológica, ¿no?, la posibilidad de parto prematuro es mucho mayor. O la violencia física, que muchas veces se ejerce en la mujer, ¿no?, a nivel del abdomen y que puede producir un desprendimiento prematuro de placenta. Y los asociados al embarazo, como incremento inadecuado de peso, mayor de 500 gramos por semana, ¿no?, incremento inadecuado también de la altura uterina, que lo mencioné al principio, ¿no?, embarazo molar, reproducción asistida, por ejemplo, ¿no?, embarazos múltiples, hipertensión arterial crónica, la diabetes gestacional, y dentro de los ambientales, fundamentalmente son los hábitos alimenticios, ¿no? Son pacientes que se alimentan, ¿no?, con abundantes carbohidratos y pobre ingesta de alimentos que contengan calcio. No solamente calcio, proteínas, sino también ácidos grasos poliinsaturados que van a formar la estructura de las membranas celulares. Entonces, esto es muy importante, la alimentación en estas. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico de severidad de la hipertensión arterial. Nosotros tenemos a una paciente que tenga más de 160/110 o una presión arterial media mayor de 126. Si tenemos a esta paciente y nos llega así a nuestro establecimiento de salud, es una preeclampsia severa. Pero puede ser, en algunos casos, que la presión arterial esté entre 140/90 a 160/110, o una presión arterial media entre 106 y 126. También puede ser que la paciente, teniendo una presión arterial menor de 140/90 o una presión arterial media menor de 106, pero que tenga un aumento de la presión sistólica en 30 y la diastólica de 15 sobre las cifras basales, o un aumento de la presión arterial de más de 20 sobre las cifras basales, pero además, la paciente tiene uno o dos o más de los siguientes diagnósticos: cefalea intensa y persistente, ¿no? La paciente puede decirnos, o nosotros poder saber que la paciente es una paciente con migraña crónica,
Pero ella dice que estoy tomando mis medicamentos, pero no me pasa. Epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho también es otro criterio que me ayuda a hacer el diagnóstico de preeclampsia severa. Náuseas, vómitos o diarrea, alteraciones visuales, auditivas, hiperreflexia osteotendinosa. Estamos hablando de 3 cruces o 4 cruces. Edema generalizado, 3 cruces, edema de miembros inferiores, miembros superiores y cara. O también acompañado de edema vulvar, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico o edema cerebral. Y por último, proteinuria, ¿no? 2 cruces o más, y a eso se puede agregar oligoanuria. Si la paciente tiene estos niveles de presión arterial, pero tiene 2 de estos criterios o más de estos criterios, entonces estamos hablando de preeclampsia severa. Si una paciente diagnosticamos preeclampsia severa, pero además se acompaña de convulsiones tónico-clónicas, cianosis o alteraciones del sensorio, entonces a esto es eclampsia. Bien, nosotros tenemos una paciente con preeclampsia severa o también puede ser con eclampsia. Si esta paciente con preeclampsia severa o eclampsia, además de lo mencionado anteriormente, la paciente presenta petequias, equimosis, epístasis, gingivorragia, hematuria, poluria, ictericia, desprendimiento prematuro de membranas, oligohidráneos o retardo del crecimiento intrauterino, entonces nosotros tenemos que sospechar que esta paciente es síndrome o porta un síndrome GEL. Es una alta sospecha de síndrome GEL. Y le estoy diciendo es una sospecha clínica, porque repito, el síndrome GEL es un diagnóstico de laboratorio, solamente de laboratorio. No existe ningún diagnóstico que diga alta sospecha clínica de síndrome GEL. Se puede colocar descartar síndrome GEL, pero no podemos decir clínicamente que es un síndrome GEL. Para que nosotros podamos decir que es un síndrome GEL, entonces tenemos que tener datos de laboratorio, como deshidrogenasa láctica mayor de 600, bilirrubina total mayor de 1.2, hemólisis en el frotis de sangre periférica, transaminasas 2 veces el valor normal, las plaquetas menos de 150.000, y a esto yo le he agregado una creatinina mayor de 0.8. Si nosotros tenemos estos datos de laboratorio más la preeclampsia severa o la eclampsia, a eso sí le llamamos síndrome GEL. Bien, entonces ya tenemos el diagnóstico de severidad. Ahora vamos a tener el protocolo de manejo inmediato. En el protocolo de manejo inmediato, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un solo profesional de salud no puede atender a una paciente con preeclampsia. Mejor dicho, un profesional de salud no puede atender una patología o una complicación solo. Tiene que pedir la ayuda de todo el personal. Todo el personal, ¿no? Cuando existe una emergencia de este tipo, tiene que acudir a la emergencia para ayudar en solucionar el problema de acuerdo a sus competencias técnicas. Lo que tenemos que determinar es garantizar y asegurar una vía aérea permeable. Puede ser mediante un tubo de mayo. Recordar que muchas veces en estas pacientes, a la hora de la convulsión, la lengua obstruye las vías aéreas. Por tanto, el tubo de mayo es muy importante. Hay que evitar la aspiración, ¿no? La aspiración por las secreciones que tiene la paciente, y usar también, si es posible, aparatos de succión y proporcionar una oxigenación adecuada. O sea, de acuerdo a las necesidades, administrar oxígeno
razón de 6 a 8 litros por minuto mediante máscara. En el protocolo de manejo también tenemos que instalar una vía endovenosa, o sea, hay que canalizar una vía periférica de gran calibre, 14 o 16, y administrar de inicio 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio al 9 por mil en 20 minutos. Y luego mantener una velocidad de infusión a 30 gotas por minuto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la vía endovenosa. Y esta vía endovenosa es con catéter 14 o 16, 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio en 20 minutos y luego mantenemos una velocidad de 30 gotas por minuto. En el otro brazo, nosotros vamos a colocar el sulfato de magnesio. Propiedades del sulfato de magnesio es que previene, detiene y evita la recurrencia de las convulsiones. Entonces, vamos a administrar el sulfato de magnesio en el otro brazo. Después vamos a ver cómo es el régimen que vamos a usar. Tenemos que descartar otras causas de convulsiones, ¿no? Evitar y prevenir lesiones maternas que son secundarias a estas convulsiones. Hay que contar con protectores de lengua, las camillas con barandas laterales que puede convulsionar y la paciente sufrir una caída. No dar alimentos ni líquidos por vía oral, aflojar toda ropa, ¿no?, que puede estar ajustada, que oprima, ¿no?, retirar prótesis dentales, retirar alhajas, ¿no?, y en lo posible disminuir la estimulación sensorial y restringir la actividad. De repente nosotros creemos que es una preeclampsia leve, pero la paciente se levanta a los servicios, convulsiona, se puede caer, tener un traumatismo encefalocraniano, ¿no?, y perder la vida por ese traumatismo encefalocraniano. Entre las otras causas de convulsiones que tenemos que tener presente, lo primero que siempre nos salta es la epilepsia, ¿no?, la epilepsia. Pero también de todas estas, una de las causas que pueden producir convulsiones y que a veces no lo hemos visto es la hemorragia. La hemorragia, ¿no?, puede ser la causante de una convulsión. O sea, nosotros podemos pensar que es una convulsión por una preeclampsia, pero no hemos descartado que sea una hemorragia. Y los exámenes auxiliares que son importantes, que se deben hacer, que deben ser el mínimo de preoperatorio. O sea, el mínimo preoperatorio que debemos tener presente sería el hemograma, el hematocrito, glucosa, creatinina, grupo sanguíneo y factor RH. Fundamentalmente debería entrar toda paciente con cuadro de preeclampsia severa o eclampsia, debería entrar con pruebas cruzadas. ¿Por qué? Por las complicaciones que se pueden dar a través de la intervención quirúrgica. Por ejemplo, una ruptura hepática, un desprendimiento prematuro de placenta, con atonía uterina, y esto puede producir una complicación como hemorragia. La bioquímica hepática también es muy importante, las transaminasas y la deshidrogenasa láctica, las plaquetas y los exámenes de orina, el examen completo de orina que me puede dar alcances sobre la proteína. ¿Y cuándo se debe plantear la gestación? De preferencia hay que plantear la gestación en la siguiente hora. Ahora, si el estado materno-fetal es estable, las condiciones del cérvix son muy favorables, o sea, las condiciones del cérvix son muy favorables, y el parto, o sea, el parto espontáneo, ¿no?, está previsto para las siguientes 6 horas, se puede optar por una inducción, pero que esté estrechamente motivada. Y en caso de cesárea, se debe estar tanto en edad gestacional como en la condición obstétrica fetal y además las condiciones, ¿no?, del establecimiento de salud, ¿no?, porque no solamente voy a necesitar la atención obstétrica, sino también la atención del neonato. Ya sea por parto vaginal o por cesárea,
lo que se debe evitar siempre es el incremento de la presión intraabdominal, ya sea mediante Christeller o mediante lesión Fanesteel. ¿Por qué? Porque el aumento o el incremento de la presión intraabdominal me va a predisponer a la ruptura, si es que existiera, de un hematoma subcapsular hepático. Entonces, lo que yo debo evitar es aumentar la presión intraabdominal. Además, la incisión de Fanesteel no sería la más adecuada porque no me va a permitir la visualización de la cavidad abdominal en su totalidad. O sea, que no voy a poder yo acceder a visualizar la región hepática. Por tanto, en estos casos de preeclampsia severa, eclampsia, síndrome HELLP, ¿no?, la incisión de elección debería ser la incisión mediana. Y si es que la paciente requiere el traslado a un establecimiento de salud, ¿no?, de mayor complejidad para la atención, estamos hablando no solamente de los recursos materiales, los recursos técnicos, sino también la experiencia en ese establecimiento de salud. Porque, como les decía, no solamente van a solucionar las complicaciones en la madre, sino también en el neonato. Bien, ahora vamos a hablar sobre el régimen terapéutico, ¿no?, con el sulfato de magnesio. Y las recomendaciones para la administración del sulfato de magnesio, tenemos que tener algunas consideraciones, ¿no?, para la administración del sulfato de magnesio. La primera es informar a la paciente sobre los posibles efectos secundarios, ¿no? Recordar que la administración de sulfato de magnesio me va a dar posibles efectos secundarios, como son náuseas, vómitos y sensación de calor intenso. Estos efectos secundarios están en relación a la administración o la concentración de la administración del sulfato de magnesio. Cuanto más concentrado se administra el sulfato de magnesio, más efectos secundarios se van a tener. Lo otro es que la hiperreflexia o el incremento de la presión arterial no es indicación ni para aumentar la cantidad o la velocidad de infusión del sulfato de magnesio. Lo otro es que durante la administración hay que determinar reacciones adversas clínicas serias, ¿no? Solamente administrar la siguiente dosis si la frecuencia respiratoria es mayor de 16, los reflejos óseo-tetinosos están presentes y la diuresis es mayor de 30 mililitros. Y por último, hay que continuar con la administración por 24 horas después de la última convulsión o de producido el parto. Ahora, las consideraciones que tenemos para la administración segura del sulfato de magnesio. O sea, tenemos que tener algunas consideraciones, ¿no?, para poder administrar el sulfato de magnesio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la solución del sulfato de magnesio debe de prepararse desconectada del paciente. Y luego de que se ha preparado esta solución, debe agitarse vigorosamente el frasco. Entonces, ¿por qué? Porque el sulfato de magnesio, si lo colocamos, o sea, conectamos al paciente, puede concentrarse más, ¿no?, en la parte más baja del frasco. Siempre rotular. Hay que rotular claramente el frasco, tanto con el contenido como la concentración, ¿vio?, y los momentos que se han dado, o sea, los tiempos en los cuales se ha administrado. Colocar la llave reguladora de flujo del equipo, o sea, la llave reguladora del equipo de venoclisis, hay que colocarla lo más alejado del paciente para evitar que la paciente manipule esta llave reguladora.
Y por último, en nuestros establecimientos de salud debemos mejorar el acceso a la información y las indicaciones, los riesgos, los beneficios y el manejo de la toxicidad del sulfato de magnesio, ¿no?, en estos casos. ¿Cómo es que preparamos la solución de sulfato de magnesio? Vamos a diluir 5 ampollas, 50 mililitros de una solución de sulfato de magnesio al 20%. 5 ampollas equivalen a 10 gramos, ¿no?, que lo vamos a colocar en 1 litro de cloruro de sodio al 9%. Estas 5 ampollas van a dar una concentración de 1 gramo por cada 100 centímetros cúbicos de esta solución que hemos preparado. Esta solución, ¿no?, final la vamos a colocar por vía endovenosa continua. Puede ser mediante un microgotero, un gotero o también una bomba de infusión. Entonces, la solución va a ser infundida por vía endovenosa continua. ¿De preferencia cuándo? De preferencia cómo? Con un gotero, un microgotero o también una bomba de infusión. En el régimen endovenoso, vamos a tener que lo primero que vamos a hacer es canalizar una vena periférica, catéter 14 o 16, ¿no? Y administramos una dosis de carga inicial de 400 mililitros de sulfato de magnesio al chorro. ¿En cuánto tiempo? En 15 minutos. Ahora, si las convulsiones persisten, a los 15 minutos podemos administrar una dosis adicional de 200 mililitros de esta infusión. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. Y a partir de ese momento vamos a administrar la solución de sulfato de magnesio por infusión endovenosa a una velocidad de 1 gramo por hora o 100 mililitros por hora o 30 gotas por minuto o 90 microgotas por minuto. Entonces, esa es la forma como se va a administrar el sulfato de magnesio. Entonces, acá tenemos un resumen. En este resumen tenemos la dosis de carga inicial, que es de sulfato de magnesio, que es 4 gramos, o sea, 400 mililitros de sulfato de magnesio. ¿En qué tiempo? En 15 minutos. Si las convulsiones son recurrentes, o sea, que las pacientes convulsionan con los 15 minutos, entonces debemos dar 2 gramos más de sulfato de magnesio, o sea, 200 mililitros más de sulfato de magnesio. ¿En cuánto tiempo? En 5 minutos. A partir de ese momento, la terapia de mantenimiento va a ser de 1 gramo por hora, 100 mililitros por hora, 30 gotas por minuto o 90 microgotas por minuto. Y vamos a continuar por 24 horas después de la última convulsión o del parto. Generalmente, la mayor barrera que existe para el uso del sulfato de magnesio es los efectos tóxicos. Si nosotros vemos en este cuadro, de las cifras anticonvulsivantes hasta producir daño, se necesitaría colocar 4 veces la dosis inicial del sulfato de magnesio. Entonces, los niveles de sulfato de magnesio entre los terapéuticos y tóxicos es bastante amplia y me da mayor seguridad. Pero de todas maneras tenemos que tener presente que pueden haber algunas veces, ya sea porque se colocó inadvertidamente mayor cantidad o la infusión fue pasada muy rápido, pueden haber efectos tóxicos y tenemos que saber cómo nosotros solucionar las complicaciones de estos efectos tóxicos. Entonces vamos a ver cómo se maneja la toxicidad por el sulfato de magnesio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, es la presentación de paro respiratorio cuando se está administrando sulfato de magnesio.
iniciar la terapia con el sulfato de magnesio. Inmediatamente se detiene la terapia con el sulfato de magnesio, hay que intubar y asegurar la ventilación mecánica en forma inmediata. Y se administra el antídoto, ¿no?, del sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio. Una ampolla, ¿no?, de gluconato que es de 10 mililitros al 10%, y eso se coloca en forma endovenosa durante 3 minutos. Bien, algo que es muy importante es que muchas veces la jeringa, ¿no?, con que se maneja la toxicidad del sulfato de magnesio es la misma que usaron para preparar la solución de sulfato de magnesio. Por eso que es importante que a cada ampolla de sulfato de magnesio, con una liga, ¿no?, con una liga se coloque una jeringa, fundamentalmente una jeringa de 20 centímetros cúbicos. Llenamos esa jeringa con 10 mililitros de gluconato de calcio y los otros 10 mililitros con cloruro de sodio, ¿no?, para pasarlo lentamente en esos 3 minutos. Cuando existe depresión respiratoria, o sea, las respiraciones van a ser menos de 16, lo que hacemos, detenemos la terapia con sulfato de magnesio inmediatamente, ¿sí?, y administramos oxígeno con máscara a razón de 6 a 8 litros por minuto. Igualmente también administramos el antídoto, ¿no?, para la toxicidad, gluconato de calcio, durante 3 minutos. O sea, una ampolla de gluconato de calcio de 10 mililitros durante 3 minutos. Y recomendado, o sea, la recomendación es que esta ampolla vaya acompañada de una jeringa solamente para el gluconato de calcio. Cuando existe ausencia de los reflejos osteotendinosos, que tengo que la respiración es normal, ¿no?, voy a detener las dosis adicionales de sulfato de magnesio hasta que retornen los reflejos. Por ejemplo, si a las 5 de la tarde los reflejos estaban ausentes, espero a las 6. Evalúo a las 6, si los reflejos regresan, retorno con la administración de sulfato de magnesio. Pero si los reflejos no retornan, espero una hora más, ¿no? Ahora, si hay alteraciones de la respiración, por ejemplo, depresión respiratoria, voy a administrar el oxígeno y voy a dar el gluconato de calcio. Pero en los reflejos osteotendinosos, ausencia de reflejos osteotendinosos, no es necesario la administración del gluconato de calcio. Y en los si la diuresis durante la hora ha sido menos de 30 mililitros, pero no existen otros síntomas, no hay paro respiratorio, no hay depresión respiratoria de los reflejos osteotendinosos, entonces reducir la siguiente dosis de sulfato de magnesio a la mitad. Si estaba dando 1 gramo ahora daré medio gramo por hora. Si estaba colocando 30 gotas por minuto, ahora colocaré solamente 15 gotas por minuto. Si colocaba 90 microgotas por minuto, ahora colocaré 45 microgotas por minuto. Entonces, pero acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando una paciente declántica presenta oligonuria, ¿no? Lo que hay que tener siempre presente, si esta paciente no está perdiendo sangre por algún lugar, siempre que tengamos oligonuria, en los casos de preeclampsia, tenemos que sospechar de que la paciente puede estar presentando una pérdida sanguínea por algún lugar. Y acá tenemos en conjunto cómo es el manejo de la toxicidad. Entonces, si tenemos paro respiratorio, interrumpimos inmediatamente la administración de sulfato de magnesio. Hay que intubar, asegurar la ventilación mecánica y administrar el gluconato de calcio endovenoso. Cuando existe depresión respiratoria, interrumpimos la administración de sulfato de magnesio, colocamos oxígeno mediante máscara y administramos 1 gramo de gluconato de calcio endovenoso, ¿no? Ya hemos visto que el gluconato de calcio se administra en 3 minutos.
Cuando existe ausencia de reflejos, vamos a interrumpir la administración de sulfato de magnesio hasta que los reflejos vayan a retornar. Y si presenta a la paciente oligoanuria y no hay otra evidencia de alteraciones respiratorias o ausencia de los reflejos oxotendinosos, entonces debo reducir la infusión de sulfato de magnesio, ¿no?, a la mitad, o sea, medio gramo, ¿no?, por hora, o sea, la mitad, ¿no? De las 30 gotas por minuto, colocaré a 15 gotas por minuto. Eran 90 microgotas por minuto, colocaré ahora a 45 microgotas. Siempre tener en cuenta que cuando se trata de oligoanuria, lo primero que tengo que descartar es una pérdida sanguínea por algún lugar. Y lo común en la preeclampsia es por ruptura hepática, atonía uterina o por desprendimiento prematuro de placenta. Bien, esto es el paquete de uso del sulfato de magnesio, ¿no?, que lo pueden tener. Esto es una recomendación simplemente, ¿no? Si se puede aumentar cosas entre los maletines de clave azul, lo puede hacer, no es necesario que se hagan todos, pero esta es simplemente una recomendación que se debería dar para los paquetes del sulfato de magnesio. Bien, creo que hemos terminado. Bien, doctor. Muchas gracias. Yo creo que es su tiempo ya de preguntas. ¿Hay algunas en el chat? Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Doctora, hay una que dice, el gluconato de calcio es diluido en 10 mililitros de cloruro al 9 por mil. ¿Y en cuánto tiempo se debe pasar? Sí, lo que he mencionado, que son 3 minutos, ¿no?, en forma lenta. Recordar que el gluconato de calcio también produce casi los mismos problemas del sulfato de magnesio, ¿no? O sea, si yo lo voy a colocar rápido, entonces va a comenzar a producir visión borrosa, náuseas, por eso que debe ser en 3 minutos. Me estoy olvidando. 10 centímetros de gluconato de calcio con 10 centímetros de cloruro de sodio en una jeringa de 20 centímetros cúbicos. Que debe ser específicamente esa jeringa para el gluconato. Por eso pueden tener juntas con una liga en su maletín, ¿no?, para saber qué es justamente. Preguntan si se puede administrar con la aguja número 18. Catéter 18 también. Lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer con 18. Sin embargo, recordar que estas pacientes pueden entrar a las operaciones y requerir transfusiones sanguíneas. De repente, en una exposición siguiente, podamos ver la importancia de los catéteres gruesos, ¿no? El catéter grueso es muy importante porque la viscosidad de la sangre es mucho mayor que la viscosidad del grueso. Eso va a impedir que la sangre pueda pasar rápidamente. María Luisa Manco dice, doctor, disculpe el manejo en una oliguria. Liguria, como le estoy diciendo, en caso de oliguria, ¿no?, o sea, en diuresis menores de 30 mililitros, en una paciente que tiene menos de 30 mililitros, entonces debo reducir la dosis del sulfato de magnesio a la mitad. Si estaba colocando 1 gramo por hora, ahora colocaré medio gramo por hora. Si estaba colocando 100 centímetros cúbicos por hora, ahora colocaré 50 centímetros por hora. Si estaba colocando a 30 gotas por minuto, ahora colocaré a 15 gotas por minuto. Y si es que estaba colocando a 90 microgotas por minuto, ahora colocaré a 45 microgotas
siempre tener presente de que puede haber una pérdida sanguínea por algún lado. Bien. Dice, ¿cómo administrar el antihipertensivo en una paciente inconsciente? ¿Qué tipo de antihipertensivo? Bien. Maribel Lozano escribe o levanta la manito para abrir el micrófono. También Fiorella Dina pregunta, buenas tardes, ¿por qué se eleva en algunos casos la fosfatasa alcalina en las gestantes? Bien. Recordar que el hígado se afecta y por tanto, o sea, en estos casos, la fosfatasa alcalina se eleva cuando hay una colestasis intrahepática. El daño hepático es múltiple, desde hígado graso en embarazo, colestasis intrahepática y ruptura hepática. Entonces, generalmente la fosfatasa alcalina, cuando nosotros tenemos una colestasis, o sea, no sale, o sea, no se drena la fosfatasa alcalina, entonces voy a tener un aumento de la fosfatasa alcalina. Bien. Dice, en caso de que sea la máscara de oxígeno con reservorio, ¿cuántos litros de oxígeno sería? De 6 a 8 litros, depende de la necesidad. Si la paciente es una paciente que no requiere oxígeno, entonces no hay necesidad. Pero muchas de estas pacientes, cuando convulsionan, hacen cianosis, están cianóticas, y la saturación de oxígeno es la más óptima. Entonces yo tengo que ir midiendo, ¿no?, entre 6 a 8 litros para saber cuánto le voy a colocar de oxígeno. Hay otra consulta que dice, doctor, buenas tardes, tenemos cloruro de sodio de 250 mililitros. ¿Cuál sería la dosis en casos de colocar sulfato de magnesio? Solamente hay que hacer la conversión, nada más. Pero le vuelvo a decir, los efectos secundarios del sulfato de magnesio dependen de la concentración. Cuanto más concentrada es lo que se pasa, es más efectos colaterales. Y estos efectos colaterales que voy a tener con la paciente van a impedir que yo pueda hacer el tratamiento adecuado. Algunas pacientes sienten tanto el fastidio, la molestia, que se arrancan la X915, ¿no? Entonces, para un primer nivel, yo recomendaría de todas maneras que se use solamente conforme se ha mencionado. Bien, dicen, para iniciar con sulfato de magnesio es suficiente encontrar la presión arterial 160 sobre 110. Mire, he mencionado que el manejo es para la preeclampsia severa. Y mencionamos al inicio que la preeclampsia severa es una presión arterial mayor de 160 sobre 110. O si es menor de 160 sobre 110, tengo que tener presente los parámetros clínicos, dos al menos de los parámetros clínicos, que van a hacer, ¿no?, que esta preeclampsia o este aumento de presión sea considerado como una preeclampsia severa. Bien, una consulta más, dice Elizabeth Acuña, una presión arterial de 140 sobre 90 en trabajo de parto, ¿se considera una preeclampsia? Creo que está contestada. Lo mismo que el anterior. Así es. Si yo tengo preeclampsia con criterios de severidad, entonces estamos hablando de severidad, ¿no? Estos criterios clínicos, ¿no?, por ejemplo, cefalea, epigastralgia, ¿no?, dolor en el hipocondrio derecho, hiperreflexia osteotendinosa, náuseas y vómitos. Entonces, esto sí me hace una preeclampsia severa. Bien, hay una consulta que el nifedipino dice, ¿el nifedipino se podría usar? Sí, lo pueden usar. Ok.
están solicitando la fórmula como medir la presión arterial media. Ya dijo el doctor, hay una fórmula. Vamos a compartir las diapositivas. Sí, la presión arterial media es la presión sistólica menos la diastólica. Eso es lo primero. Sistólica menos diastólica, ¿no? Esa diferencia se divide entre 3. Y ese resultado se agrega a la presión diastólica. Vamos a poner un caso. 90-60. La diferencia de 90 con 60 es de 30. Entre 3 es 10. 10 le aumento la presión diastólica, que es de 60. ¿Cuánto sería la presión arterial media? 70. Listo. ¿Cuánto tiempo después de la cesárea debería normalizarse la presión arterial en la paciente? ¿Y qué esperamos de un paciente que no mejora con los antihipertensivos? En una semana debe estar mejor. Y si no, hay que considerar una presión hipertensión crónica. Nay pregunta, doctora, ¿qué edad gestacional al que se puede administrar ácido acetilsalicílico a una paciente con antecedentes de preeclampsia o con presiones altas? Eso no quiero comentar. No, de eso no quiero comentar. Nosotros estamos hablando de severidad, no estamos hablando de otra prevención. Entonces, de eso yo quiero abstenerme de esa respuesta. Bien, doctor. La dosis del nifedipino están solicitando. Es de 10 miligramos. Si es que la presión arterial supera los 160 sobre 110, ¿no? Si es que supera. Bien. Bien, doctor. Bien, también hay mensajes de agradecimiento y solicitud de compartir la diapositiva. Ya el doctor nos ha pasado, vamos a compartir la diapositiva. Entonces yo creo que están agradeciendo la presentación. Sus palabras finales, doctor Zapata, para cerrar ya la sesión. Bueno, simplemente agradecerles por el tiempo que han dado para escuchar esta pequeña charla. Como les dije, esta charla es más de tipo práctico, ¿no?, que de tipo académico. Lo que se quiere es que ustedes tengan una capacidad de respuesta en el nivel que estén, lamentablemente en el primer nivel, para hacer una referencia en forma adecuada y oportuna de una gestante con este cuadro. Es por eso que ya se les habló, el jueves antepasado se les habló sobre la hora de oro, el tiempo oportuno para poder referir a sus pacientes. Y lo principal es que en la medida que nosotros traslademos a una paciente a un nivel resolutivo adecuado, entonces en esa medida nosotros vamos a mejorar la sobrevida de estas pacientes. Eso sería en general todo con respecto a preeclampsia. Gracias, Zoila. Saludos al doctor Tarek y saludos a todos ustedes por acompañarme durante esta hora. A usted, doctor Zapata, muchas gracias. Siempre sus presentaciones con bastante público. Hemos tenido 500 participantes y bien, vamos a tener una ronda más de estas capacitaciones. Ya se ha establecido cada jueves, cada 15 días, y los jueves obstétricos de 2:30 de la tarde. La próxima presentación será para el día 10 de julio y la próxima el 24 de julio. Entonces ya vamos a estar comunicándonos a través de sus coordinadoras regionales de salud sexual y reproductiva. Bien, doctor, muchísimas gracias una vez más.
y vamos a dar ya por concluida la sesión. Gracias, doctor.